decir de testimonio personal, no hay nada. O sea, cuando uno se siente que Dios lo ha usado para bendecir a otra persona, hermano, eso es una satisfacción, una enorme bendición en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros fuimos creados para ser de bendición, para ser instrumentos en las manos de Dios. Piensa en esto es muy significativo. Tú quizás digas, pero yo no, o sea, eso es para la gente especiales. No, todos nosotros somos especiales ante los ojos de Dios. Y tú y yo podemos ser un instrumento. Es más, no solamente que podemos, Dios quiere utilizarte a ti para bendecir a otros. Tú. Bueno, pero es que yo tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades. Dios quiere usarte a ti para bendecir a otras personas. Dios no está esperando a seleccionar a las personas excelentes, a las personas clave. Es más, cuando nosotros analizamos y estudiamos en la Biblia los hombres que Dios ha usado, ¿quiénes son los hombres que Dios ha usado? ¿Han sido hombres perfectos? Ninguno de ellos. Sino que Dios ha usado personas con grandes dificultades. Piensa en Moisés solamente. Yo a veces me preocupa, a veces le digo algo así honesto, personal, me preocupa porque a veces quiero decir las cosas y como que no me salen de la manera que quiero decirlo. Me sucede, yo pensaba, me estoy dando cuenta que eso me sucede en español. Yo pensaba, bueno, está en español nada más, pero en inglés también. Óigame, se me enreda la lengua cada rato. Pienso una palabra y la voy a pronunciar y cuando la pronuncio sale otra, pero yo digo, bueno, en mi mente yo dije lo que yo quería, pero y de vez en cuando me viene este pensamiento como que, oye, ¿qué tú haces ahí? Pero Dios me recuerda de Moisés. Dios usa a cualquier persona que esté dispuesto a ser usado en las manos, a ponerse en las manos de Dios. Dios te puede usar a ti, Dios quiere usarte a ti. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, cuando Dios quiere traer bendición a otra persona, ¿a quién usa? Pensemos en esto. Miren, las bendiciones que tú y yo hemos recibido, ¿no están ligadas o conectadas a alguna persona? Todas las bendiciones que tú has recibido, Dios ha utilizado a otra persona para traer esa bendición a tu vida. ¿Ok? Siempre, o sea, Dios usa a personas para bendecir a personas. Esto tenemos que entenderlo. Dios usa personas para bendecir a personas. Todos nosotros, todos ustedes que están aquí presentes, todos nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ser de impacto a otra persona. Miren, ayer tuve una experiencia muy linda. Me impactó la vida de un amigo nuevo que conocí ayer. Conocí a un amigo nuevo, se llama Sparks. Él vive en Cayo Hueso y llevamos como un mes y algo comunicándonos a través de texto, porque yo tenía algo en la casa que quería vender y él estaba interesado y entonces nos pusimos a conversar. Hey, yo voy a ir por allá. Entonces me cuenta que dice, mira, yo vivo en Cayo Hueso, pero yo voy todos los meses, 1 o 2 días yo voy a esa área de Color Bay. Y entonces la próxima vez que vaya voy a ver si nos ponemos de acuerdo. Y bueno, y resulta que ayer fue el día, nos pusimos de acuerdo. Y bueno, se dio el negocio y él se llevó lo que le interesaba que yo tenía y yo pude venderlo. Pero me impactó lo que me contó. Dice, tú sabes que yo vengo aquí una vez al mes, porque tengo un amigo anciano y yo vengo y lo visito una vez al mes y me paso 1 o 2 días. Resulta que este amigo es el señor David Edgerton. ¿Saben quién es David Edgerton? Es el fundador de la compañía Burger King. Y el fundador de la compañía Burger King tiene ahora 90 años de edad. Está en un asilo en Color Bay sin un centavo a su nombre. Y lo que me impactó, bueno, y me hice 20 preguntas, no llegamos a hablar de esto porque como una persona con tanto no tiene nada, no tiene absolutamente nada, ni tiene a nadie o no tenía a nadie. Porque tiene un amigo que se llama Sparks, que vive en Cayo Hueso, que todos los meses viene y lo visita y lo ayuda. Me impactó eso. Yo me quedé pensando, él se fue y
vine para acá, para la oficina, a terminar precisamente de preparar el mensaje. Y mientras estaba ahí, me quedé pensando, wow, Señor, la verdad que tú utilizas personas para bendecir. Cuando Dios quiere mostrar su gracia sobre otra persona, ¿a quién va a usar? Si no te utiliza a ti o me utiliza a mí. Le escribí un texto. Le dije, Sparks, yo no sé cuál es no sé dónde tú estás con referente a la fe. No sé si eres creyente o no. Pero quiero decirte que me impactó el conocer tu vida y conocerte a ti y lo que estás haciendo. Y creo que Dios te está utilizando para bendecir y mostrar su gracia y amor a esta persona, a este amigo anciano. Esperé unos minutos y al ratico entra un texto y me dice Sparks, hey, Jesús y yo estamos, dice, Jesus and I are solid. Dice, Jesús y yo estamos, traducido es, Jesús y yo estamos, nuestra relación es sólida. Ahora entiendo por qué hace lo que hace un hombre como Sparks. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, utiliza a otra persona, te utiliza a mí, me utiliza a mí. Y tú puedes ser una persona por la cual Dios pueda utilizar para transformar la vida. Mira, hermano, Dios te puede utilizar a ti para transformar la vida de un hombre o una mujer. Esa transformación puede resultar en el impacto sobre transformar un hogar. Puede transformar, te puede utilizar para transformar un hogar, para transformar una familia entera y para transformar una comunidad. Esto ocurre a menudo porque Dios nos utiliza a nosotros y cuando nosotros nos ponemos a la disposición de Dios, Dios nos utiliza para impactar la vida de muchas personas. Pero está esperando en personas como tú y como yo. Dios te puede utilizar a ti para traer un milagro. Un milagro. Quizás tú dices, no, espérate, no, un milagro, no. No, yo ayudo a las personas, pero un milagro, no, algo sobrenatural de Dios, no, eso no. Mire lo que dice, déjame hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Ok. Mira lo que dice Marcos 16, 17, 18. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Tú eres un creyente? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Para quién, de a quiénes se está refiriendo? ¿A agentes especiales? ¿A los líderes o pastores o ministros? No, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Ok. Tú y yo podemos ser partes. Decíamos la semana pasada que si creemos en un Dios sobrenatural, podemos experimentar cosas sobrenaturales en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Si creemos en un Dios poderoso, podemos ser parte y experimentar las cosas poderosas de Dios. Si creemos en un Dios extraordinario, podemos tener experiencias extraordinarias, porque creemos en ese Dios, ¿o no? Creemos en un Dios extraordinario, poderoso, milagroso. ¿Sabe lo que nos sucede, hermanos? Que muchas veces perdemos la oportunidad de ser partícipe de un milagro de Dios. ¿Sabe por qué la perdemos? Porque los grandes milagros de Dios no comienzan grandes. La mayoría de ellos no comienzan grandes, comienzan muy pequeños. Comienzan con algo sencillo, comienzan con algo que parece insignificante. Muchas veces la transformación de un hogar, la transformación de una familia entera, la transformación de toda una generación comienza con un pequeño gesto de bondad, comienza con una oración, puede comenzar con un saludo, puede comenzar con una invitación a la iglesia. ¿Sabías eso? Conozco el testimonio de una de nuestras líderes, no me reservo su nombre, que por una invitación que una amiga le hizo a la iglesia, por una invitación, esa persona hoy en día es una mujer transformada, fue liberada de una gran opresión y toda su familia, toda su familia ha sido bendecida, su hogar ha sido protegido. Ella sirviendo ha sido de bendición a cientos de personas en nuestra iglesia y seguirá siendo de bendición a otros cientos más. Y todo comenzó con una simple invitación, algo que en aquel momento a esta amiga pudiera haber sido, pero esto
O sea, tan significante que pudiera haberse pasado de vista. A veces perdemos el tren, se nos va el tren, la oportunidad se nos va. Simplemente porque no nos damos cuenta que las cosas grandes de Dios comienzan pequeños. Se lo voy a demostrar. Hoy vamos a leer un pasaje en la Biblia donde Dios trajo una enorme bendición a miles de personas. Estoy hablando miles de personas. Vamos a ver un número sobre 10,000 personas fueron bendecidas. Uno en particular, y por esta bendición, alrededor de 10,000 personas alcanzaron la salvación. Oiga para esto, 10,000 personas. Este fue un enorme milagro, un enorme acontecimiento que Dios hizo. Y yo voy a leer, o vamos a leer, ustedes lo van a leer juntamente conmigo, y quiero ver si ustedes pueden detectar o pueden descubrir dónde comenzó. ¿Cuál fue el momento donde esta enorme bendición comenzó a fluir en esta historia? Así que vamos a leer. La historia se encuentra en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Estos fueron los eventos que ocurrieron, uno de los eventos que ocurrieron días después de este gran día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Estuvimos hablando de esto durante las primicias. Comenzaron a declarar las maravillas de Dios de tal manera que todos se quedaron atónitos y perplejos, dice la palabra de Dios, asombrados. ¿Qué quiere decir esto? Y en aquel día, el día del Pentecostés, se convirtieron más de 3,000 personas porque el apóstol Pablo se levantó y comenzó a predicar y empezó a explicarle a todas aquellas personas. Así debe ocurrir. Y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos esperando. Por eso, hermano, tenemos que reunirnos cada domingo a declarar las maravillas de Dios de tal manera. No es simplemente venir y cantar, no es simplemente venir y abrir nuestra... No. Es declarar las maravillas de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de declarar las maravillas de Dios de tal manera que los que vengan por primera vez digan, hey, ¿qué está pasando aquí? Esa es la idea. Y nos hemos propuesto esto. Y quiero recordarte de este compromiso que tenemos. Es más, el sábado por la noche, hermano, tómate un tiempo, envíale un texto a 3 o 4 personas que tú conoces. Acuérdale de esto, porque a veces se nos olvida. Hey, acuérdate que mañana tenemos un compromiso. El compromiso es que vamos a reunirnos, y vamos a adorar a Dios, y vamos a alabar a Dios, y vamos a bendecir a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ok, entonces, seguidamente a este evento que le contamos, viene este otro. En Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, dice un día, quiero que ustedes analicen a ver por dónde empezó, ¿ok? A ver si lo pueden descubrir. Un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Esa era la costumbre en aquel tiempo. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándole fijadamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Hermano, esto fue un enorme milagro. ¿Usted se imagina que usted sea partícipe de algo así? Recobraron los tobillos, dice que recobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Un hombre que de nacimiento no podía caminar, en este momento empieza a caminar y empieza a saltar. Y no me pregunten cómo suceden estas cosas, porque estábamos diciendo la semana pasada, Dios hace cosas que nosotros no podemos entender. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios no tiene limitación. Nosotros no entendemos cómo Dios hace las cosas, pero Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible, incomprensible. Ese es Dios, ese es el Dios que nosotros hemos creído. Dice que de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies. Nunca había podido hacer esto este hombre. Nunca. Es más, a él no lo dejaban entrar al templo. Esto es significativo. Porque al templo no podía entrar nadie lisiado, nadie con alguna falta así de esta manera. No podía entrar, solamente lo dejaban en la puerta, pero él no tenía este privilegio. Óigame, qué triste esa, ¿verdad? La religión es algo terrible.
Y esto era un sistema religioso en aquel tiempo. Jesús vino a romper con la religión. Y por eso, por primera vez, este hombre dice que entró al templo, entró al templo alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, le reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada La Hermosa. Todos conocían de este hombre. Él era famoso por la razón incorrecta, pero era famoso. Todos sabían quién era el lisiado que estaba, el cojo que estaba en la puerta de La Hermosa. Todos lo sabían. Y entonces por eso todo el pueblo se quedó asombrado, porque él acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. ¿Quién no? Pensemos en un momento lo que esto significó para este hombre, hermano. Este hombre, su vida fue transformada, fue cambiada. Este hombre jamás, óigame, esa es una transformación increíble. Toda su familia, todos fueron impactados. Este hombre vivía dependiendo de los demás. Ya no tenía que depender, ya podía valerse por sí mismo. Podía entrar, podía adorar. Podía ser parte de la sociedad. Él no era parte de la sociedad o parte que construía o contribuía a la sociedad. Su vida cambió por completo, fue transformada en un instante. Por eso saltaba de alegría. Y no solamente él fue impactado, pero miren lo que sucedió con el resto de las personas. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, porque ellos, a través de estas personas, el hombre se quedó juntos con ellos, no quería separarse de Pedro y Juan. Dice, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, se reunieron ahí un montón de personas. Esto fue lo que pasó, se reunieron un montón de personas. Y Pedro comienza a hablarle a estas personas y dice, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende esto que le ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Me impacta lo que hizo el apóstol Pedro aquí. Hermano, porque el único que es merecedor de gloria y honra es Dios. No hay nadie. Y Pedro, en ese momento, él quiere que todos entiendan, dicen, hey, esto no es asunto mío. Como tú y yo tenemos que hacer cada vez que Dios nos usa, nosotros no podemos tomar el crédito por eso, ese es Dios. Simplemente somos instrumentos en sus manos, pero el poder viene de Dios, la gracia viene de Dios, la bondad viene de Dios, las buenas cosas vienen de Dios, es Dios en nosotros. Dice, no me miren a mí porque no ha sido por nuestro poder, nuestro propio poder o virtud que hubiéramos hecho caminar a este hombre. Y entonces comienza a hablarle, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y comienza a hablarles de Jesús. Miren lo que sucedió. Dios hace este enorme milagro en esta persona. Se reúnen más de 10,000 personas. Vamos a ver ahora. Eran más de 10,000 personas que se reúnen. Y Pedro aprovecha esa oportunidad y comienza a hablarle acerca de Jesús. Hablarle acerca de Jesús. En el capítulo 4, versículo 4, si ustedes lo leen, miren, estas son historias muy lindas de leer. Yo les recomiendo que usted lea el libro de los Hechos, porque ahí está la historia del principio de la iglesia y las cosas grandes que Dios hizo. Lea este pasaje, yo no puedo leerlo todo, pero léalo usted en su casa, dése el tiempo para estudiar estos pasajes. Y más adelante lo que pasó fue esto, que los líderes religiosos que estaban nerviosos por todo lo que había pasado acerca de Jesús y la resurrección, y Jesús vino a cambiar el sistema religioso que ellos tenían, y ellos estaban molestos por esto, y entonces al ver esto se molestaron aún más y fueron y tomaron preso a Pedro y a Juan, porque dice, esto tenemos que pararlo de alguna manera. Pero mire lo que ocurrió en el versículo 4 del capítulo 4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Hermano, muchos de los que oyeron el mensaje fueron transformados también, su vida fue transformada, creyeron. Y el número de estos, contando solo los hombres, quiere decir que no se contaban en aquel tiempo las mujeres ni los niños.
Y si solamente añadimos mujeres y niños, estamos hablando, dice, llegaba a unos 5,000. Quiere decir que había alrededor de 10,000 personas en ese momento. 10,000 personas en un pequeño pueblo fue bendecido por este enorme milagro. Este milagro causó un gran impacto en el hombre que recibió el milagro, pero no solo en el hombre que recibió el milagro, sino en todo el pueblo, en toda la ciudad. Pero la pregunta es, ¿por dónde comenzó esta bendición? No sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Por dónde comenzó? ¿Cuál fue el momento donde Dios comenzó a obrar? ¿Cuál fue la chispa que prendió este enorme fuego, si pudiéramos verlo de esa manera? ¿Cuál fue? ¿Dónde podemos encontrar el manantial de este enorme río? Porque se convirtió en una enorme bendición. ¿Dónde está? ¿Dónde fue el comienzo? Regresemos a la historia, al principio. Y ahí lo vamos a descubrir. Dice, un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada La Hermosa. Y había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándole fijadamente. Y vamos a parar aquí un momentico. Porque aquí está el secreto, aquí está el momento del inicio. ¿Saben lo que pasa? Que cuando nosotros simplemente lo leemos, no nos percatamos de lo que ocurrió en ese momento o por qué ocurrió este milagro. Pero para que este milagro, para que esta enorme bendición se produjera, Pedro y Juan tuvieron que hacer algo muy significativo. Miren, vamos a vivir la historia, ¿ok? Vamos a vivir la historia. Así que ustedes vamos a utilizar la imaginación y vamos a vivir esta historia, ¿ok? Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Pregunta, ¿cuántas veces ustedes creen que Pedro y Juan subían a la hora de la oración o habían pasado por esa puerta? ¿Cuántas veces ustedes creen? Estimen. Podemos decir una respuesta lógica, pudiéramos decir cientos de veces, ¿verdad? Cientos de veces, más de 100. Solamente un año, y dice que ellos lo hacían todos los días, a las 3 de la tarde. Así que podemos decir cientos de veces Pedro y Juan, como de costumbre, iban al templo, subían por la puerta de La Hermosa y entraban y adoraban a Dios. Cientos de veces. El hombre era lisiado de nacimiento. Y todos los días, dice que todos los días lo llevaban allí, ¿verdad? A pedir limosna. ¿Cuántos días se pasó el hombre pidiendo limosna? Cientos de días. ¿Cuántas veces usted cree que Pedro y Juan caminaron y vieron al hombre lisiado? Podemos asumir que cientos de veces Pedro y Juan caminaban para el templo y vieron al hombre lisiado. Y pasaban otro día y caminaban al templo a adorar y vieron al hombre lisiado. Y seguían pasando al otro día y vieron. Yo creo que esto ocurrió. Yo asumo que esto pudo ocurrir cientos de veces, pero en un día, y aquí es donde está lo que nosotros necesitamos notar en esta mañana. Un día Pedro y Juan van caminando al templo y se paran. Se detuvieron y miraron. Un día Pedro y Juan se detuvieron y miraron. Dice la Biblia que Pedro y Juan lo miraron fijadamente. Para usted mirar a alguien fijadamente, usted tiene que pararse. Usted tiene que pararse, usted tiene que darle la atención, usted tiene que interesarte por esta persona. Ellos tuvieron que detenerse para fijarse en la necesidad de esta persona. Y aquí está el inicio de la gran bendición que Dios trajo a toda esta ciudad. Este fue el momento en que Pedro y Juan se detuvieron, tomaron un tiempo para ver la necesidad de esta persona. En el momento que Pedro y Juan, miren hermano, Pedro y Juan no se levantaron esa mañana sabiendo que esto iba a pasar. Ellos se levantaron esa mañana como cualquier día, como tú y yo nos levantamos un día rutinario, un día común. Se propusieron ir al templo como se habían propuesto ir al templo cientos de veces anteriormente.
No era que ellos tenían esto planeado y dijeron en este día cuando llegue. No es que Dios lo despertó por la noche y le dijo, mira, esto va a pasar, yo voy a hacer un gran milagro, más de 10,000 personas se van a convertir en este día. Pedro, Juan, alístate, pon atención. No, eso no fue lo que pasó. Ellos se levantaron un día como tú y yo nos levantamos, un día rutinario, estaban caminando hacia el templo, pero en esta ocasión ellos se detuvieron, y en el momento que ellos se detuvieron y comenzaron a ponerle atención a la necesidad de este hombre necesitado, Dios comenzó a obrar. ¿Tú estás entendiendo lo que está pasando aquí? En el momento que este hombre se detuvo, que Pedro y Juan se detuvieron y comenzaron a ver la necesidad de este hombre lisiado, Dios comenzó a obrar. Dios comenzó a hacer una obra milagrosa. Dios comenzó a obrar a través de Pedro. En ese momento fue que Pedro recibió esta unción del Espíritu Santo y le dijo, mira, yo no tengo oro ni plata. Me imagino que quizás se metieron la mano en el bolsillo porque su primera intención fue de ayudar. Pero cuando vieron, yo no tengo ni oro ni plata, pero espérate, yo tengo algo mucho más grande que el oro y la plata. Y empezaron a administrarle, y es en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó. Ese milagro. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cuándo comenzó? En el momento que Pedro y Juan se detuvieron a mirar la necesidad de un necesitado. ¿Entiendes? Hermano, ¿qué hubiera pasado si Pedro y Juan ven al hombre y siguen de largo? ¿Qué hubiera pasado? Exactamente, nada. El cojo se queda cojo y el pueblo sin bendición. Si Pedro y Juan no se... Ustedes se dan cuenta de lo significativo. Era algo sencillo, simplemente parar y atender. Ellos no sabían que simplemente con parar y atender a esta necesidad Dios iba a hacer algo tan grande para bendecir a más de 10,000 personas. Ellos no sabían eso, nadie sabe eso. Tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer con una pequeña acción de atención, de interés a una persona necesitada. Y en este momento, Pedro y Juan, ese momento ellos pararon. Si ellos no hubieran parado, el cojo se queda cojo y el pueblo se queda sin bendición. Hermanos, aquí hay un mensaje muy profundo para la iglesia en esta mañana. Es sencillo, pero muy profundo y significativo. Dios quiere traer grandes bendiciones en medio nuestro. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir esta ciudad. Dios quiere que miles de personas vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios. Y Dios quiere utilizarte a ti, Dios quiere utilizarte a mí. A mí sí, a ti Dios te quiere utilizar. Para que seas de bendición, para que seas el canal de transformación, para el canal donde la transformación de Dios venga a cientos de personas. Dios te quiere utilizar a ti y nos quiere utilizar a mí. Nos quiere utilizar a nosotros. Pero para que esto ocurra, nosotros tenemos que hacer algo muy sencillo. Tenemos que detenernos y tenemos que mirar. Tenemos que detenernos y tenemos que mirar. ¿Será esta la razón por la que nosotros no experimentamos cosas poderosas e increíbles, extraordinarias de Dios más a menudo en nuestro medio? Porque vivimos tan corriendo, ocupados en nuestras propias necesidades. Hermano, yo admiro, hay ciertas personas que Dios le ha dado este talento, este don. Yo conozco varias que están muy cerca de mí. Trabajo junto con ellas. Y hay personas que constantemente están viendo la necesidad de otra persona y trayendo la necesidad. Pero algunos de nosotros, yo no sé si tú eres como yo, pero algunos de nosotros estamos tan enfocados en nuestro objetivo, en nuestro propósito, en lo que tenemos que hacer, que vivimos corriendo, tenemos una dirección y no queremos que nada nos distraiga, y nosotros simplemente pensamos en lo que tenemos que hacer o sea, fácilmente, aunque en asuntos espirituales nos puede pasar como le pasó a Pedro y a Juan muchas veces. Iban al templo a adorar, o sea, estaban pensando, estaban ocupados en las cosas buenas de Dios, iban al templo, pero no estaban mirando, habían dejado de mirar la necesidad de un necesitado a su lado. Yo tengo que admitir que
Yo sufro de ese problema. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a detenerme más a menudo. Porque cada vez que yo me he detenido para ver la necesidad de otra persona, Dios ha hecho un milagro. Dios ha obrado. Recuerdo un par de años atrás, en la ciudad de Santiago, en República Dominicana, una noche acababa de aterrizar a Santiago, fuimos a comer en un restaurante. Y mientras estábamos comiendo, Dios como dijo, hey, detente, pon atención a lo que está sucediendo aquí. Vi sentado como a 2 mesas de la nuestra a una persona. Y Dios puso en mi corazón, esa persona necesita oración. Yo podía haber seguido corriendo porque tenía muchas cosas que hablar, tenía mucho que compartir, fui con un propósito, teníamos una actividad de líderes y yo podía haber seguido corriendo con mi propósito y simplemente ignorar esto. Pero por la gracia de Dios yo paré. Y antes de salir de allí, cosas que son muy raras para mí hacer y difíciles también, me acerqué a la mesa y le dije, señora, mire, yo no sé por qué, y normalmente nunca hago cosas como esta, pero Dios ha puesto en mi corazón orar por usted. Yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé qué es lo que usted está pasando. Estaba la señora, estaba su hijo y estaba el hermano. Y esta señora comenzó a quebrantarse, comenzó a llorar y me empezó a preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo tú sabes? Yo no entiendo lo que está pasando, me decía. Resulta que su mamá, ellos estaban ahí, ellos eran de otra ciudad, estaban en esa noche, en esa ciudad, porque habían acabado de dejar a la mamá en un cuidado intensivo en el hospital, que estaba a punto de morir. Y ellos estaban con toda agobiados con toda esta situación de la salud de su mamá. Una historia larga, corta. Oramos por ellos después que nos fuimos. Al otro día fuimos al hospital, oramos por la señora. La señora se levantó. Toda la familia, ahí habían como 10 personas de la familia, toda la familia fue bendecida. Esta señora, la cual Dios puso en mi corazón, fue liberada en el hospital, en el pasillo de un hospital, fue liberada de un demonio. No me pregunte cómo pasó esas cosas, esas son cosas que Dios hace. Cada vez que nosotros tomamos un pequeño tiempo, hermano. Cada vez que nosotros tomamos un pequeño tiempo para parar y ponemos atención a lo que Dios, a las necesidades de otra persona, Dios puede obrar en tu vida. 3 semanas atrás estaba en la oficina escribiendo un mensaje y Dios pone en mi mente a 2 personas que acabo de conocer en los últimos 2 meses o 3 meses. Un señor que se llama Doug y una señora que se llama Diana. Ellos trabajan o tienen una marina en Sebastian, Florida. Está como un poquitico al norte por St. Lucie, por ahí, por esa área. 3 horas de aquí. Y hemos hecho una linda relación. Dios me ha puesto y he estado orando por ellos. Y en ese momento Dios pone en mi corazón, ora por Doug y Diana. Ok. Le digo, Diana, la llamo por teléfono y digo, Diana, no sé qué está pasando, pero quiero que sepa que estoy orando por ustedes en este momento, porque Dios puso eso en mi corazón. Algo muy sencillo. Diana me dice, mira, tú no te imaginas, en este momento Doug está pasando por una situación muy difícil con un customer. Así que le voy a dejar saber, sé que él va a estar muy agradecido de que tú ores por él. Ok, terminó la conversación. Oré por ellos. Como a los 3 días voy allá y Doug me dice, hey, gracias por orar por mí. Pero tú no sabes lo que pasó con Diana. Dice, ella se quedó impactada de una manera tan grande porque nunca había visto que Dios obrara de esa manera. Cuando fui y hablé con Diana, ella estaba como quebrantada con lágrimas en los ojos. Dice, mira, yo he sido cristiana por muchos años y esto como que, ¿saben lo que pasó? Dios, miren, el problema de Doug no era tan grande, ¿ok? No era una necesidad tan grande, pero Dios hizo esta pequeña gestión para aumentar la fe de una señora que se llama Diana y hoy en día ella cree en un Dios sobrenatural
por una cosa sensible. Por algo sencillo. Y es muy probable que esa fe que Dios puso en ella sea lo que ella necesite para enfrentar una situación en su familia, para enfrentar una situación o alguien a su alrededor. Dios levantó la fe de una persona. ¿Y cuánto puede producir esto para el reino? Simplemente porque cuando nosotros simplemente nos paramos, nos detenemos y miramos a alguien que tiene una necesidad y actuamos. Hermano, tú no sabes lo grande que Dios puede hacer, las cosas grandes que Dios puede hacer con una acción tan simple y tan pequeña como esta. Por eso el mensaje para nosotros en esta mañana es este. Parémonos, detengámonos y miremos a alguien que tiene una necesidad. Hoy en día cuando hablamos de necesidad, de una persona en necesidad, las necesidades más grandes que las personas nos dicen, nos presentan a nosotros es, hey, mira, de una necesidad económica, y nosotros nos vemos como, hey, pero... Y a veces ni nos gusta preguntar si tiene una necesidad, porque entonces después nos vemos con el compromiso de, oye, pero imagínate, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no te puedo ayudar ahí. ¿A usted no le pasa eso? Pero hermano, no tenemos que pensar en algo económico, tenemos que hacer lo que Dios ponga en nuestro corazón. Y si simplemente, mira, yo no tengo oro ni plata, pero ¿sabes qué? Yo voy a orar que Dios obre en tu vida. Voy a orar por ti. Voy a ponerle esta carga a Dios. Me voy a ocupar juntamente contigo de presentarle esta necesidad a Dios. Voy a orar por ti. Eso, tan simple como eso, Dios puede hacer milagros porque nosotros creemos en un Dios que contesta la oración de los justos, ¿o no? Dios puede obrar de una manera sobrenatural en ese. Y simplemente nosotros podemos ser un instrumento, hermanos, en las manos de Dios para traer una enorme bendición, para romper un gran milagro sobre la vida de otra persona. Simplemente tenemos que tomarnos el tiempo. Tenemos que detenernos. No podemos seguir corriendo en nuestro asunto. Tenemos que de vez en cuando parar, detenernos, ver la necesidad y ponernos en las manos de Dios. En esta mañana precisamente, ese es el mensaje para nosotros hoy. Ahí terminó. ¿Ok? Dios sabe cómo obrar esto en tu vida, cómo ayudarte a poner esto en práctica. Pero eso es lo que Dios quiere que tú escuches en esta mañana con respecto a su palabra. Detente y mira. Yo no sé a quién, yo no sé cuántas veces durante la semana, pero detente y mira. Puede ser una simple inquietud de oración, para y ora. ¿Ok? Puede ser un simple, a veces un texto que tienes que enviarle ayer. Yo no tenía planes de hablar con Sparks nuevamente. Yo no sé si él necesitaba a alguien que le dijera, hey, Dios ve lo que tú haces. Yo no sé si él necesitaba eso, pero Dios me dijo, hey, para lo que estás haciendo y dile esto a Sparks. Simplemente, hermanos, si nosotros tomamos el tiempo para obedecer la voz de Dios en nuestras vidas, Dios va a hacer cosas milagrosas en nuestro medio. ¿Decimos amén? Ok, vamos a terminar. Wow, el tiempo se nos fue. 11:30, ya estamos supuestos a terminar, pero vamos a hacer algo muy importante en este momento antes de terminar. Necesito unos 7 minutos, ¿ok? ¿Está bien? 7 minutos, 7 minutos. Hermanos, vamos a orar por las necesidades presentes. Alguien me dijo antes del servicio, tengo un familiar que tiene cáncer, creo que fue la necesidad que tenía. Vamos a orar por esa persona. Yo no sé cuál es tu necesidad. Si es una necesidad física de sanidad o un problema a resolver, pero necesitas un milagro. Yo quiero preguntar en esta mañana, todas aquellas personas que necesiten que Dios obre, que haga un milagro en sus vidas, les voy a pedir que pasen aquí al frente y vamos a orar por todas aquellas personas que necesitan un milagro. Así que vamos todos a ponernos de pie, así le facilitamos el pase a todas las personas. Si tú necesitas un milagro de Dios, necesitas una obra de Dios en tu vida, pasa aquí al frente que vamos a orar en un minuto. ¿Ok? Nuestro Dios es un Dios extraordinario. ¿Ok?
Wow, yo no sé cómo va a pasar esto, pero mire lo que vamos a hacer. Hay otras personas que se quedaron en su lugar, que su función esta mañana es orar por los que están aquí. En otras palabras, tu tarea en esta mañana es detenerte y orar por estas personas. Así que yo les voy a pedir a aquellos que quieran y sientan el deseo de Dios en este momento de venir al frente y orar por alguna de estas necesidades aquí presentes. Vamos a orar. ¿Ok? Así que tu tarea en esta mañana es orar por otra persona. Aquellos que quieran orar por otra persona son dirigidos por Dios en este momento de orar por otras personas. Pasen al frente y como Dios te indique, así haz. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Amén. Y todos nosotros, hermanos, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Mira, no es una oración en particular, no es mi oración en particular, es el acto de fe. Dios ha visto tu corazón, Dios ha visto tu acto, tu fe en esta mañana. Hicimos simplemente la pregunta: ¿cuántos necesitan un milagro? Tú pasaste al frente porque necesitas un milagro. Tú te identificaste, tú dijiste: Señor, yo necesito de ti. Eso fue lo que hiciste al pasar aquí al frente. Y Dios te está viendo, Dios conoce tu corazón, Dios ve tu necesidad. Y en este momento nosotros vamos a orar a un Dios que es por encima, que está sentado por encima del círculo de la tierra, un Dios que es sobrenatural, un Dios que es poderoso, un Dios que no tiene, para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Dios puede hacer algo de la nada. Dios puede tornar algo en nada también. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, no tiene límites. Y en este momento nosotros vamos a orar y pedirle a Dios, y así vamos a concluir en esta mañana el servicio. Ahí donde tú estás, si tú sabes orar, levanta tu voz, ora a Dios, ora a Dios, pídele a Dios, dile: Señor, aquí yo estoy. Yo no voy a, si tú sabes orar, yo no voy a orar por ti, porque tú sabes. Dile: Señor, aquí yo estoy. Ahora te presento mi situación, te presento mi problema y te pido que tú obres a mi favor. Dile al Señor, háblale, dile a Dios. Si tú no tienes una costumbre de orar, yo voy a orar por ti. Y otras personas en la congregación vamos a orar por ti también. Y vamos a orar que Dios obre a tu favor en esta mañana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos reunimos, Señor, aquí ante tu presencia, confiando en ti, el gran yo soy, el Dios que sobrepasa todo entendimiento, el Dios que puede hacer todas las cosas. Padre, nosotros creemos y confiamos en ti y ponemos nuestra confianza en ti. En este momento, Señor, yo vengo a presentarte a aquellas personas que, Señor, que necesitan un milagro y todavía ni siquiera tienen la manera de nosotros de orar y pedírtelo a ti, pero nosotros intercedemos por ellos en este momento y te pedimos, Señor, que tú obres a su favor, que tú hagas un milagro en sus vidas, sea un milagro de sanidad, sea un milagro de provisión, sea un milagro, Señor, de restauración, sea un milagro, Señor, de libertad, de sanidad interior en su vida. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo y te pedimos, Señor, que tú obres a su favor ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra dice, Señor, si dos o más se pusieren de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidieren al Padre, Él los dará. Si ataren algo en la tierra, será atado en el cielo. Si desataren algo en la tierra, será desatado en el cielo. Nosotros en este momento, Señor, desatamos tus bendiciones sobre estas vidas, Padre. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos, Señor, provisión, declaramos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas, declaramos paz, declaramos, Señor, alegría, declaramos, Padre Celestial, que tu bendición, Señor, viene trayendo gozo, Señor, restaurando, Dios, convirtiendo la tristeza en gozo y en alegría, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, declaramos, Señor, que el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, ni estas personas que han venido y han puesto su confianza en ti, Señor. Aquel que pone tu confianza en ti jamás será avergonzado, dice tu palabra. Y nuestro enemigo, Señor, tiene que detenerse, porque nosotros clamamos a tu nombre, y tu nombre es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, oh Dios. Todos confesarán: tú eres el Señor. A nuestro enemigo, aquel que tenía un derecho anteriormente, tú le quitaste, Señor, en la cruz.
Tu palabra dice que tú rompiste el acta que estaba en nuestra contra, Señor. Padre, y le quitaste lo despojaste de toda autoridad, de dominio sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, nosotros declaramos libertad en tu nombre, oh Dios, sobre cada vida aquí presente. Y te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo en este momento. Gracias por lo que vas a continuar haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por los milagros. Gracias por las sanidades. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Y declaramos, Señor, tu grandeza. Grande y poderoso y bueno eres tú, oh Dios. Nadie es como tú en toda la tierra. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya.